It's Sunday, el 15º domingo del tiempo ordinario, 11 de julio del año del Señor 2021. Hoy debería ser la memoria de San Benito Abad, pero como es domingo, esa memoria no se celebra. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Estamos en este evangelio, es Jesús que envía a sus discípulos a predicar. Si hay que hacer referencia a la llamada que hace Jesús de sus discípulos. El capítulo 1 de San Marcos, Jesús llama a un par de hermanos, Santiago, Pedro y Andrés, y después a Santiago y a Juan. Dice: síganme, los haré pescadores de hombres. Y ellos tienen que aprender a ser pescadores de hombres. Dice el Evangelio que dejando las redes, dejando a su padre, inmediatamente los siguieron. Pues en el capítulo 3 dice que Jesús subió a la montaña y llamó a los que él quiso, a los 12. Y da el nombre de los 12, y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ese es el contexto. Es Jesús que llamó a esos 12, los hace sus discípulos, es decir, estudiantes, por así decir. El discípulo nunca va a ser más que el maestro, tiene que caminar detrás de Jesús, pero estar con él. Esa es la función del discípulo, estar con él, asemejarse a él, aprender de él. No es solamente ir a la escuela 4 o 6 horas al día, es estar con él, convivir completamente todas las aventuras. Y la segunda, para ser enviados. Y por eso hoy Jesús, el Evangelio, los envía. Y los envía no como francotiradores ni como el tenero solitarios solos, sino es algo de dos en dos. Quizás en el Antiguo Testamento el testimonio de uno no era varios, sino el de dos. Pero sobre todo porque es la comunidad, es apoyarse en el ministerio, apoyarse en la misión, porque son enviados a final de cuentas a anunciar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios, lo que Jesús dice en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 14 y 15. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Ahora es lo que van a hacer los discípulos, pero en comunidad, de dos en dos. Ahora, segunda cosa, Jesús les da el poder, la exousia, dicen en griego, ese poder sobre los espíritus inmundos, que va a ser el gran tema del Evangelio de Marcos. De hecho, el primer milagro que hace Jesús en el capítulo 1 de San Marcos es expulsar demonios. Y el demonio no es solamente pensar en el diablo con los cuernos y el traje rojo, sino es todo aquello que nos aleja del Señor. Todas esas divisiones, todas esas separaciones que son inhumanas, ¿no? Ahora, tiene el poder. Jesús viene a destruir el poder del mal sobre nosotros. Y acuérdense, el mal no tiene poder absoluto, sino que el poder que nosotros le damos. El único absoluto es Dios. Por eso hay que hablar más de Dios, menos del diablo. El poder es de Dios. Dios es el absoluto. Dice el catecismo de la Iglesia, ¿no? El diablo es una criatura de Dios. Fue creada buena, pero hizo una decisión irreversible. Es decir, que no puede cambiar. Entonces, todos estamos llamados a eso, a expulsar demonios, al final de cuentas, y tenemos el poder. Ahora, ¿cómo nos envía Jesús? ¿No? Nos envía sin confiar en nosotros, sin confiar en nuestras técnicas, en nuestro dinero, en nuestro poder, ¿no? Lo que dice Pablo, al final de cuentas, cuando llega a las comunidades, llegué con miedo, sin nada, al final de cuentas, para que se mostrara el poder del Señor. Por eso no tienen que llevar nada, no tienen que ir acomodados con cosas para que la gente sepa, mira, qué importante es, sino confiando en la providencia del Señor, porque llevan un mensaje tan importante. Y el mensaje es el poder de la cruz. Ahora, ¿qué van a hacer? Entrar en las casas, la hospitalidad, en la casa que se quede, ¿no? No anden de lugar en lugar, es decir, tienen que
o hacer comunidad, ¿no? De hecho, los fariseos hacían también lo mismito que los discípulos de Jesús, pero ellos buscaban casas donde, según ellos, la gente fuera buena. Aquí no. Buscar en este lugar que la gente lo reciba. Ir a cualquier lugar. Ahora, si no lo reciben, hay que sacudirse el polvo de las sandalias, el polvo de los pies, porque el mensaje que llevamos es importante y ese mensaje no puede ser rechazado, no puede ser mal oído, tiene que ser escuchado. Y si no lo escuchan, pues no tienes parte con nosotros, no has querido ser parte de nosotros. Creo que muchas veces pasa gente que no quiere, que les insiste uno, y que insiste uno que se conviertan, que regresen a la iglesia, que recen, y al final de cuentas no quieren. Entonces, el sacudirlos el polvo de los pies es una señal, una advertencia grande. No quisiste ser parte de nosotros, tuviste tus propias ideas. Bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y ahora, Jesús los envía, les da esas órdenes, esa manera, esa metodología de evangelizar, ¿no? Y por eso termina el evangelio diciendo, se fueron a predicar la conversión. Nuevamente, lo que Jesús dice, el reino de los cielos está cerca, conviértanse. Es decir, cambien perspectiva, cambien la manera de pensar para que puedan cambiar la manera de ser. Y luego, ¿qué hacer? Expulsar demonios. Es decir, quitarle la autoridad al diablo sobre la vida de nosotros. Confiar en él. Trágicamente hoy hablamos tanto del diablo, tanto, y se nos olvida hablar más de Dios, más de Jesús, que es el poderoso, al final de cuentas. Él es. Y luego ungir con aceite a los enfermos, que lo vamos a ver en la carta de Santiago. Un poquito detrás está lo que llamaríamos sería el sacramento de la unción de los enfermos. Curar, es decir, sanar. Ahí estamos llamados todos a hacer esa función de anunciadores en tu casa, en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, hasta en las cantinas, hasta en el bar. Llevar la salvación. El mundo necesita escuchar el Evangelio del Señor. Y acuérdate, si no te va bien, no te preocupes, tampoco a Jesús le fue bien. Pero la semilla que se planta va a dar fruto. Y ese es el problema de Dios. Va a dar fruto cuando el Señor quiera. Hoy es domingo, así es que a misa, por favor. No digas, hoy no voy, ponte bien, comparte este video, dile a todos tus amigos, sus amistades, vamos a misa. Te invito que pongas un mensajito por WhatsApp o por Facebook, vámonos a misa todos. Hagamos una grande ola, una grande onda para poder participar en la Eucaristía, el banquete pascual. Que tengas un bendecido domingo en la presencia del Señor. Que Dios cuide tu vida, que cuide a tu familia, que cuide tu trabajo, que cuide todo tu ser. Tú confía solamente en el Señor. Confía. Dios te bendiga.